Traducción de la conferencia ¿Qué es la música? Dos lecciones de Jordi Sabal. Primera sesión. Hola, muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida en nombre del Instituto de Humanidades. Para nosotros, hoy es un día muy especial porque inauguramos el programa lectivo de este año. Hay un montón de cursos muy interesantes esperando en octubre, pero hoy es un día muy emocionante, también porque inauguramos el curso con Jordi Sabal y es una ocasión excepcional. Agradecemos mucho que todos estén aquí. Agradecemos muy especialmente a Jordi Sabal que haya venido y que comparta con nosotros estas dos lecciones. Ahora paso la palabra a Vicente Villatoro, director del CCB, que es colaborador más estrecho del Instituto de Humanidades y también nos gusta muchísimo que sea él precisamente quien inaugure este curso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Será una bienvenida al cuadrado, porque en parte diré lo mismo que él, pero quizá un poco más largo. A mí también me consta que hemos venido a escuchar a Jordi, así que bienvenidos a esta casa. Bienvenidos al Centro de Cultura Contemporánea. Bienvenidos al curso todos. También, pero muy especialmente, Jordi para el Centro de Cultura Contemporánea, este acto hoy es muy importante por muchas cosas. La primera de ellas porque Jordi Sabal siempre deja un sello. Él para nosotros es un representante de la cultura que hace entender más cosas y más tiempo y ámbitos geográficos y cultura más divertidos. Por lo tanto, tenerlo de hablante es para nosotros un privilegio. Pero también es importante porque, como decía Susana, hoy abre el Instituto de Humanidades en su curso. Está acogido en el Centro de Cultura Contemporánea. No sé muy bien qué parentesco tenemos, pero somos parientes. Somos muy cercanos desde el inicio. Para nosotros, el Instituto de Humanidades representa algo que quizá tiene mala fama en su término, pero yo creo que en su esencia es muy importante, que es la alta cultura. El Instituto de Humanidades, ellos quizá no aceptarían la etiqueta, pero para nosotros es alta cultura. ¿Por qué no aceptarían la etiqueta? Porque hay gente que entiende la alta cultura como cultura élite o cultura inaccesible. La alta cultura no se mide por su inaccesibilidad, se mide por su calidad. El Instituto de Humanidades y el Centro de Cultura Contemporánea quiere hacer alta cultura accesible, alta cultura para todos. Y deberíamos alargar quizá un poco la frase al decir alta cultura para todos, los que quieran que la alta cultura sea accesible. Si piden un acto de voluntad u otra de aproximación. No es una cultura que se reciba de manera pasiva, pide siempre, por decir así, un vínculo activo. Alta cultura para todos, para todo el que quiera, y ustedes son personas que quieren, y es agradable que quieran. Permite no solo una pincelada para acabar que tiene un punto de propaganda en el centro. Digamos ello. Este acto del instructor de humanidades se hace en el Centro de Cultura Contemporánea, junto a Jordi Sabal. El centro acoge el instituto trabaja con el centro. Encima hay una exposición de Ramón Llull. Jordi, Raval, Jordi Sabal este año está haciendo cosas muy importantes sobre Llull. La próxima semana le queremos enseñar a la exposición. No es una coincidencia, son muchas cosas al tiempo, pero no son coincidencias, no son para decir así. Casualidad, coincidencia, sí, pero no casualidad. Nosotros entendemos que la cultura es una red que pone cosas en relación a la música, Jul, el pensamiento y la contemporaneidad. Nosotros queremos ser, como Centro de Cultura Contemporánea, un nuevo impulso de esta red. El Instituto de Humanidades es un nódulo de esta red. Jordi Sabal es un nódulo esencial de esta red, porque nos gusta estar en la misma red que él y compartir muchas cosas. Estamos muy orgullosos de que sea él la primera persona que hace un curso en el centro para el instituto. Este
año, bienvenidos todos y muchas gracias por seguir. Escuchando estas palabras me hace recordar la importancia cultural de un pueblo. Me hace pensar que no depende de la riqueza de su patrimonio, sino de su capacidad de modular. Y por lo tanto, valorar el patrimonio significa tener un proyecto y realizarlo. Esto es lo que está haciendo. Dicho esto, antes de empezar, les contaré que hace muchos años la versión que hizo en un concierto, que hubo en un concierto en una casa privada, y cuando terminó el concierto titulado Una sonata preciosa, la anfitriona le pidió al maestro: ¿nos puede explicar lo que quería decir con esa música tan maravillosa? Este dijo que sí. Parece que el piano dijo esto y volvió a tocar. Quiero decir con esto que los hechos, la música, no la podemos explicar. Yo enuncié de una manera muy pretenciosa un título de estas lecciones. Parece que dice: ¿qué es la música? Empezaré por decir lo que no lo sé. ¿Podemos hablar de la música a solas o tenemos que hablar de la música en la intimidad? De músicas que hay en el mundo, de la diversidad de formas de hacer música, pero tal vez todo esto es posible porque si hay un concepto, podríamos decir lo que es la música, ya que hemos hablado de Jules y sus palabras. Su definición de la música lejos dice: el músico conciso es el esbozo de impuestos en altas y bajas y medianas, rumbas breves, gruesas y delgadas, proporcionadas a los acentos de las vocales y de las consonantes. Pero yo busco las voces y las melodías de los instrumentos que son placenteros hoy y alegran los contextos de los hombres. La música. Se hace sonidos en el primer elemento, pero hay muchas culturas de la palabra música. Está asociada indiscutiblemente a la danza. También la misma palabra músico, música griega, definía a la época. Todas las artes de las musas. Esta palabra música era la que definía la música, la danza, la poesía. Definía todos los elementos de expresión del ser humano. Por lo tanto, es una palabra que es mucho más y que contiene muchos más elementos de lo que hoy estamos acostumbrados a darle. Podríamos decir que en todas partes del mundo donde hay humanos, probablemente la música es el lenguaje más esencial del ser humano. Hace un tiempo salió una noticia que se había experimentado en el embrión humano y demostró que lo que el niño está desarrollando aún dentro del vientre de su madre, 3 o 4 meses antes del nacimiento, ya era sensible y reaccionaba de una manera muy fuerte a la música, los sonidos. Otra cosa que determina también la importancia de la música es el ser humano, que pierde la memoria. El ser humano está afectado. Por ejemplo, los aires. Justamente la música es lo último que se pierde con la capacidad de escuchar. Es decir, un enfermo del santo en un estado muy avanzado no lo reconoce. Nadie se acuerda de nada, pero le hace sentir una música y se acuerda de aquella música. Esto es un elemento muy importante porque esto quiere decir que la música la tenemos en un espacio de nuestro cerebro que es el último que se deteriora cuando nos perdemos y en nuestras facultades. No es probablemente una casualidad, sino que es un elemento que explica también por qué la música es tan importante en el desarrollo del ser humano. Si te acuerdas, fue en el siglo XXI y en el siglo XIX muchos casos de niños que se encontraron en bosques que habían sobrevivido en bosque salvaje. Con 12 años se encontraron chicos que habían sobrevivido mencionados y atacados por lobos y se intentó a estos chicos dar una educación humana, hacerlos aprender lenguaje humano y fue prácticamente imposible porque el que lo que nos hace seres humanos es lo que recibimos a partir de nuestro conocimiento en el acto en nuestra familia.
Nuestros padres no estamos, nuestros padres no estamos diciendo lo primero que sentimos, es lo primero que nos hace desarrollar nuestra humanidad. Y la música es el primer elemento que nos permite reconocer el mundo exterior, la emoción, la muerte, que nos vuelve a través de la palabra. Un niño cuando nace no tiene ninguna lengua. Lo que entiende es la manera de cantar la lengua y la manera de cantar del hilo de expresión de amor, de ternura. Lo mismo ha pasado con la música. Un nuevo compositor hacía unas composiciones y al mismo tiempo pensábamos que los compositores de las generaciones anteriores ya no valían nada y los olvidábamos. Esto fue toda la evolución que duró muchísimo tiempo, precisamente 1000 años en el mundo occidental. Creíamos que con la música había progreso, cuando ya hacía tiempo que sabíamos que con el arte no había progreso, pero no hemos querido pensar que sí. Citemos, por ejemplo, en la época de Moisés, muy poca gente conocía la época de la música de Bach. El mismo Moisés conocía algunas piezas de ser bien templados, algunas cantadas, alguna música, pero se había olvidado completamente de la figura de Bach. En cambio, unos años más tarde, un joven compositor castellano, Félix, tomarse por un petróleo, Bartoli, y que era director de una orquesta, descubrió la Pasión según San Mateo de Bach en 1829. La interpretó en Berlín. Esto marcó un cambio extraordinario en la manera de percibir la música en el mundo occidental. De repente, los berlines se dieron cuenta de que una música que ya tenía prácticamente un siglo de antigüedad, tanto o más bella que la música que había en ese momento. Por lo tanto, fue evidente que con la música no había progreso. Con música de baile de Moja también encuentran que era bella, pero no es el mejor músico. No es mejor que la música de Bach. Y eso es lo que había pensado hasta ese momento. Si lee las vidas de manifestación generosa de Sendal, Oz, en la cuenta, para él estos compositores han llegado al punto más alto de la creación musical y todo lo que había hecho antes se puede olvidar. Habla de la música alemana como aquellos músicos que hacían música complicada, con unas armonías con exceso de contrapunto, que no se entendían, nada extraña. De los españoles, este país del suelo y de los poetas y de los poetas soldados como el Cid Campeador, no hubieran producido ningún músico de genio. Habla de la música del flamante, los flamencos, que dice que hacen música como los pintores, muchos detalles y nada más. Habló de los usos de los emigrados, pero no hay ninguna. Compositor que valga la pena, ninguno, excepto Mozart. Esto justamente 20 años más tarde se demostró que no es verdad. Y aquí es donde han cambiado la percepción del mundo occidental y han comenzado también a darnos cuenta que no solo las músicas contemporáneas han producido también cambios, sino compositores de importancia y música de gran valor. Porque hasta que esas músicas se conservan en manuscritos, hasta que no las interpretamos, no las podemos disfrutar plenamente. Una pintura musical está compuesta entre elementos escritos que determinan una de las voces, los ritmos, el número de contrapunto, las diferentes formas, los tiempos, los acentos, todas las informaciones. Estas que están en una partitura dependen del intérprete. En ese sentido, una partitura es un proyecto musical inacabado. Incluso si hoy en día pudiéramos construir un ordenador
Con un ordenador una reproducción de la mejor música de Bach o de cualquier compositor, imitando exactamente las voces como podrían sonar de verdad los instrumentos, aunque pudieran interpretarlo por un ordenador, esta música no transmitía nada. No nos tocaría si nos haría caso, aunque sea la música más bella del mundo y que fuera interpretada de la forma más perfecta. No nos tocaría ni nos haría sentir nada, porque lo que nos toca de cualquier música, aparte de la belleza intrínseca y de la calidad de la composición que nos hace disfrutar la música, es la parte de la humanidad, la emoción. La emoción que da un intérprete es un aspecto esencial en la cadena, en la que tenemos que llegar al músico, que crea una música que lo escribe y lo anota hasta que nos llega a nosotros. En ese sentido, el milagro que produce cuando un compositor, con las mismas notas que todos sabemos que existen, crea una melodía que será inolvidable o crea una música que será sublime. Este es el mismo milagro que se produce. Él debe realizar cada vez que interpreta la música interpretada, tocada, debe producir un momento de creación que nos permita realmente estar en comunicación con el compositor y con lo que el compositor imaginó. Y esto significa toda una serie de elementos que pasan por el conocimiento de la música, para el conocimiento del estilo, para el dominio del instrumento o de la voz, pero toda una serie de elementos que harán que esa música podrá realmente volar en libertad y llegar a nosotros con toda su fuerza. Y esto es un fenómeno que vemos cada día y no nos planteamos cada vez que vamos a un concierto. Una grabación es un resultado muy complejo que implica todo un trabajo de preparación, de investigación y de aprendizaje. Y que después todavía depende del momento del concierto en el que se produzca esa magia, que no es siempre posible. No es siempre posible porque puede haber muchos elementos que sí nos pueden distraer de esta tarea. En ese sentido, en el momento en el que un cantante se pone a cantar, es un momento. El cantante empieza a utilizar y a canalizar todo su arte, todo lo que ha venido tomando, para al mismo tiempo también dejar que la música pase a través de su voz. La música no puede ser controlada, ni la controlamos demasiado, porque la podemos matar. Recuerdo una frase que se evidencia en sus memorias, donde decía que estaba trabajando con un pianista en París, que estaba tocando su música y lo quería hacer bien, que cada nota era un pequeño y que así lo quería tocar con buena voluntad y con tanta expresión que estaba desesperado, y finalmente le dijo nuestro principal músico judío: no interpretar una música, de hecho es una, que la toque y que no la interprete de buena forma y la disfrute. Esta escena nos habla de la esencia de la población. Es un poco también como el arco con la filosofía, un tirador de arco. Se está entrenando durante 2 años. Ha hecho todos los gestos por fortalecer sus hombros, trabajar en el control de su cuerpo y hacer todos los pasos para que el día que cogerá su arco y tendrá la flecha apunta y está preparado sin esforzarse por tocar el punto central. Pero en el momento que él quiera tocar, ya no lo encontrará. El intérprete es el mismo procedimiento. Un intérprete debe preparar con todo el conocimiento de lo que debe ser la interpretación, y en el momento de tocar hay que olvidar todo lo que ha aprendido y dejar que la música hable por sí misma. Parece fácil, pero no lo es. Pero sí es un proceso fundamental en toda forma de arte. La música
tenía en la antigüedad unos poderes que hoy en día ya no hablamos de estos poderes, aunque sabemos que la música tiene unos grandes poderes y que muchas personas viven este poder. Muchas personas se han curado gracias a la música. Muchos de nosotros, la música nos hace sentir mejores y nos permite sentir bien y ser ahí, que ir sobreviviendo con buena salud. Eso nos permite la música. La música de la antigüedad tenía unas divisiones por lo que en la época de los grandes filósofos griegos la música estaba dividida por modas, y estos módulos tenían unos caracteres muy definidos que sabía que eran para dar fuerza, según describió, la melancolía. Tenían los caracteres muy determinados. Esto lo ha perdido totalmente la música de la época mitológica. Todos sabemos que el poder de Orfeo, capaz de pensar las ferias con su lira y con su voz, todo esto es una historia que nos cuenta que la música tenía en la época realmente una fuerza importante. Hoy en día esta fuerza la tenemos, pero está escondida dentro de miles de canciones, sonidos. Y la música que nos rodea, de todo muchas veces, pero ya no escuchamos la música que nos hace sentir. La música que nos rodea constantemente, pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo de escucharla de verdad. En los conciertos ciertamente, pero cuando escuchamos la música no se puede escuchar la música y estar haciendo otras cosas. La música requiere atención para poderla disfrutar completamente. La música es también un elemento de diálogo intercultural muy importante. La música es aún hoy en día uno de los lenguajes con el que nos podemos entender de manera absoluta, con culturas muy diferentes y culturas muy alejadas de nuestra forma de ser, de nuestra forma de creer y de vivir, porque la música nos habla a través de un lenguaje que no acepta la mentira. Hace millones de años la música y la palabra estaban juntas, hasta que un día el consejo humano dijo una mentira. Según palabras que dijeron, quedó sin música. Al cabo de muchos años la palabra estaba sola y el ser humano inventó la escritura. Después, al cabo de muchos años, la palabra se juntó con la música para orar a Dios, y aunque después de muchos años, en un mundo de ficción, la música y la palabra se volvieron a juntar gracias a los maestros, dijo Monteverdi, en un mundo donde el recitar cantando y en el mundo de ficción la música y la palabra volvían a estar juntas. Esto que digo, que con la música no se puede mentir, no se puede disfrazar. Esto se aplica a cualquier persona, es decir, personas más analfabetas, hablando musicalmente. Se dará cuenta inmediatamente si un cantante músico toca en sensor, canta sin emoción. No hace falta haber estudiado en un conservatorio para sentir cuando una música nos toca. Esto es algo que es clarísimo. A veces puede ser porque nos dejamos engañar por todo el entorno que hay. La intensidad sonora, por ejemplo, uno de los grandes cambios en la evolución de la música moderna, se produce en los años 50 o 60, cuando se inventa la amplificación del sonido. La amplificación del sonido permite músicas que son de estructuras relativamente simples. Tuvo una potencia de efecto emocional muy grande, porque esta música estaba proyectada a los oyentes con una fuerza brutal. Esto compensaba muchas veces la poca sustancia musical que había detrás, y esto es uno de los fenómenos, por ejemplo, que ha ayudado muchísimo a toda la música pop y la música electrónica. Evolucionando estos últimos años, si se sintiera un concierto de música, nosotros estamos acostumbrados a sentir las emociones. Si le exigimos al acústico muchas veces,
no tendríamos el mismo impacto que tiene con la música la importancia de la planificación. No hablaré aquí de la calidad de música, sino simplemente del impacto. Una música nos llega también por la fuerza que nos toca, las vibraciones y el volumen del sonido, y ese sonido ha evolucionado mucho gracias a estos elementos. La música ha tenido siempre un aspecto esencial del individuo en dividir una música y siempre se persigue de una forma estrictamente individual, incluso con un concierto que tenga 2000 o 10.000 personas, cada persona, cada oyente siente la música como algo personal, suya, y la siente de una manera totalmente diferente. En ese sentido, la música la recibimos y la percibimos según nuestro estado de ánimo. La vejez, podríamos decir objetiva, pero nuestra forma de percibir esta vejez pasa por nuestra subjetividad. De forma que según nuestro estado de ánimo sentiremos cosas diferentes de lo que sentirá nuestro vecino, nuestro compañero, porque nosotros estamos viviendo en un estado de ánimo diferente. Por lo tanto, la música no nos afectará exactamente igual si estamos en estados de diferente ánimo. La música tiene la capacidad de hacernos recordar. La música a través de la emoción nos hace recordar, y en ese sentido, en ese mínimo lapso por excelencia de la memoria, la música la recordaremos en función de la belleza y de la emoción que nos ha dado. Y en ese aspecto la música necesita de la emoción para ser recordada. Si no hay emoción, no nos acordamos de nada. Les digo a ustedes que son disueltos y aparentemente no sufren peligro. Todo lo que sabemos es un 3% de los sentidos. Y los sentidos, cuando estamos tocados por estos sentidos, nuestra memoria se fija. El hombre está hecho de 90% de memoria. Si miramos la memoria de su hermano, deja de ser un ser humano. Todo lo que representa nuestra vida está basada en nuestra capacidad de memoria. Por eso la música constituye uno de los elementos más importantes en esta transmisión de la memoria. Cuando los he hablado antes del concierto que pasó en Berlín en 1829, no los explicó por qué pasó esto, por qué nos pasamos 1000 años pensando que la música había progresado. Esto pasó porque todos los 1400 que descubrimos a través de los manuscritos árabes, la civilización y la civilización griega, se descubrió una literatura maravillosa, una arquitectura increíble en su cultura, unas artes desarrolladas con una magnificencia que los artistas de aquella época, al final de la Edad Media, no se lo podían imaginar, y esto produjo lo que después hemos conocido como el Renacimiento. El Renacimiento es una forma de incorporar el estilo que ya había conseguido 2000 años antes en una nueva forma de creación artística en el siglo XV. ¿Qué pasó con la música? Sabíamos por todos los textos de los grandes filósofos y sobre la educación la importancia de la música. Sabíamos la importancia que tenía en el teatro. Todo esto lo sabían, pero no había ninguna partitura, no había ningún ejemplo musical equivalente. Cualquiera de las obras artísticas, literarias, arquitectónicas, ninguno. Por lo tanto, los músicos del siglo XV, para ellos hubo renacimiento. No tuvieron ningún elemento para poder incorporar a su arte la composición y la creatividad, un nuevo lenguaje que pueda hacer un renacimiento musical. En lugar de eso, desdoblaron y mejoraron una zona de composición, creando nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de expresión. Pero era una evolución, no era un renacimiento, y en ese proceso de evolución continuaba la idea con la música que, que se estaba haciendo un progreso, en vías de progresar, de hacer mejorar la música, y esto hacía que cada nuevo compositor tomara el lugar de los antiguos compositores y que se abrieran los
antiguos en favor de los nuevos. En la época de Moisés ya nadie se acordaba de Monteverdi, no hablemos ya de los que protagonizaban como temarios de Víctor Guerrero, Morales o incluso los ingleses. Tienen 8 mesas de los compositores alemanes. Yo hablo de Isaac, otro compositor. Se habían olvidado completamente y esto fue la secuencia de esta inexistencia de música de civilización griega que produjo este concepto que nos produjo las artes. Enseguida tuvimos conciencia de que no había progreso, de quien un día había visto unos genios que habían inventado unas formas de hacer arte y que por tanto el arte tenía un valor por sí mismo en la forma de expresar. Hoy en día la música sí tiene un progreso. El intérprete trabaja con una música que es estricta, con notas que son escritas, con partituras, y cada intérprete tiene un trabajo al hacer el aprendizaje de estas músicas. Cuando descubrimos que con músicas de otras épocas, aquí hay todo un progreso, aquí hay todo un proceso también que tenemos que hacer, que implica aprender a conocer los estilos diferentes de cada época para que la música más trascendente que se lleva siempre lleve la marca de su tiempo. Ser la música de Bach, que es interpretada también al piano moderno y con orquestas modernas, se puede interpretar con estos. Todo el mundo tiene derecho a la música de Bach, pero si queremos realmente acercarnos a lo que Bach pensó en su momento, lo creó en su momento, es importante conocer cómo sonaba un clavicémbalo, cómo sonaba un violín barroco, cómo sonaba una viola de gamba, y estos instrumentos son instrumentos que se han dejado de tocar. Por tanto, son instrumentos que deben recuperarse. Se ha tenido que estudiar cómo se tocaban. Esto ha sido todo un proceso que se ha ido haciendo a partir de 1829. Se toma conciencia de que estos grandes maestros del pasado estaban más de 100 años. Tocar conciencia de que la música está ligada también a unos instrumentos y una forma de interpretar durante 100 años. Se sigue interpretando la música de Bach, Handel, con instrumentos modernos, con estilos modernos e incluso se hace adaptaciones del mismo Moses a adaptar el Mesías de Handel, además con unas formas románticas. Y todo esto es una evolución que se hace durante el siglo XIX hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial comienza un movimiento de músicos que estudian los instrumentos de época y aquí se produce un cambio fundamental para equilibrar los instrumentos de época. Tienen unas características que no tienen los instrumentos actuales. No diré que los sistemas del sol sean menos buenos que los sonidos barrocos, al contrario, son ciertamente más eficaces y mejores. Pero debemos tener presente que el progreso es una espada que trabaja para los dos lados. Ganan por uno o por otro lado. Una flauta que atraviesa de la época de paz es una falta que se hace a los sonidos poniendo los dedos sobre los agujeros. ¿Y qué pasa con eso? Esta flauta, si se toca con do mayor, re mayor, en sol mayor, con tonalidades que tienen pocos sostenidos y pocos sonidos luminosos, son brillantes afinados. Si tocamos tonalidades con las legumbres y con más o muchos sonidos apagados, más pausantes, más tensos que los sonidos que son afinados, recientemente no ha sido empleado
Por lo tanto, todo el sentido de que tiene una modulación en una sinfonía de Mozart, en una suite PAF o incluso en una sinfonía de Beethoven si se toca con los instrumentos de época. Cuando la música modula en otras tonalidades, sentimos una tensión que se crea por los colores diferentes que se consiguen en los instrumentos y por la tensión de la consonancia. Es que no es tan consonante de acuerdo de re mayor con estos instrumentos antiguos, es mucho más consonante que un acuerdo de recibir bemol. Por eso las notas no están bien afinadas. En cambio, los instrumentos modernos que están templados como el piano, es decir, cada semitono es exactamente igual, que estés modulando o no seas muy grande, todo suena perfectamente relajado, todo será perfecto. Entonces el sentido de la modulación se pierde, es decir, lo que la diferencia fundamentalmente es que se sitúa en la posibilidad de sentirlo entre una modulación, no en una sinfonía de Mozart o de Beethoven con instrumentos modernos. La modulación se sentirá que hay un cambio de tonalidad, pero la tensión seguirá siendo igual. Si el sonido sigue siendo muy bien afinado, seguirá siendo brillante. En cambio, con los instrumentos de época de esta modulación dará un efecto mucho mayor porque habrá una gran tensión que se podrá percibir de manera evidente. Estos son los elementos que hacen que la incorporación de unos instrumentos antiguos ha dado a estas músicas otra dimensión que habían perdido, la dimensión de la diferenciación, y esto nos acerca al mundo oriental monumental. Esto todavía está mucho más desarrollado en la música turca, por ejemplo, que entre cada nota de ro, cada nota de do, re, tiene 4 diferencias o 5 diferentes posibilidades de sonido. Nosotros tenemos do. Aún así, en la música antigua podemos hacer do. Aún así, nos recibe mucho. Y curiosamente, el día 6 es más bajo. Esto es una cosa que a veces sorprende. Así se les ve muchos, son siempre más altos, en decir las terceras menores son siempre en la afinación temperada, son siempre grandes y altas, mientras que las terceras mayores son bajas, es decir, donde hace días un rey es más bajo que un sol de mucho. Por eso es difícil de contar una historia en teoría, pero esto para recordarles que todos estos elementos son muy importantes para que podamos percibir toda la belleza de la música. Yendo en una dirección, vamos a ir incorporando los instrumentos del Renacimiento y luego los instrumentos medievales. Pero aún queda mucho trabajo que hacer porque hay muchos instrumentos medievales que no sabemos ni cómo sonaban ni cómo eran. Y aunque habría mucho trabajo para recuperar estos sonidos que hemos perdido definitivamente, que los tenemos conservados en los pórticos de las catedrales, infinidad de instrumentos bellísimos que los vemos en pinturas con frescos, pero que no sabemos ni cómo hacían ni cómo se ha hecho, y se están haciendo reproducciones, pero siempre serán experimentados, que no sabemos con total certeza si estos instrumentos sonaban así o no. En ese sentido, pues tenemos todo un ámbito de músicos que hoy en día hemos incorporado a nuestra cultura musical, pero también se, se está incorporando actualmente en la música el aspecto de la creatividad. Hasta la época de Beethoven, hasta Liszt, la mayoría de intérpretes eran grandes improvisadores. Se habla de los improvisadores y de las improvisaciones,
que hacían con el órgano o con un clavecín. Lo mismo cuando interpretaban un tema de la ofrenda musical. Hizo una gran improvisación, pero luego quiso componerlo y demostró en su caso, con una frase musical, la capacidad de su arte. Pero todos los testimonios de muchos músicos de la antigüedad nos hablan de las improvisaciones como alguien extraordinario, la audición que da pereza y que además son los glosadores de su padre Antonio de Cabezón. Dice textualmente que estas composiciones eran las casas que habían caído de la mesa comparados con las improvisaciones que hacía su padre. Y esto es muy constante. Continuaremos haciendo estallar todo lo que encontramos con Vivaldi y que nos encontramos con los grandes improvisadores de la época y que también sabemos que pasaba. Muchos de ellos también encuentran y en otras. Hoy en día la música clásica ya no existe. Hoy en día la interpretación del mundo clásico solo se interpreta. La improvisación se ha perdido totalmente. En cambio, en el mundo oriental, sin excepción ni habría música, porque la esencia misma de la música oriental es el arte de la ornamentación y de la improvisación en cada momento. No hay una marcación, un máximo, sería la sonata. No hay un máximo sino un facsimil, pero fije más el preludio. Cada marca se requiere un preludio y un preludio significa una prolongación que se hace cada vez diferente en función de la tonalidad de este marca. Y eso es una de las cosas que yo he tenido mucha suerte de tomar en mi contacto en el mundo oriental con los músicos de Marruecos, de Grecia, de Turquía, de Israel, de Siria, de Irak y de todos los países. Cuando estaba enseñando a Basilea y estaban estudiando las músicas de los trovadores, intentando olvidar todo lo que habíamos aprendido de música, de armonía, de contrapunto, y vuelve en este mundo de los trovadores un mundo en que lo único que existía en aquella época era la melodía, el ritmo y la improvisación. Mis maestros fueron esos músicos de estos países